Bueno, yo sé que ustedes están preocupados por la cuestión económica, Sí, yo sé que están preocupados por la cuestión laboral, pero yo me voy a poner institucionalista y me voy a preocupar por la cuestión institucional, valga la redundancia. No, es que sin lo que vas a contar vos, el plan económico no se podría llevar a cabo. Bueno, a ver, vamos a hacer un recorrido así, raudamente. Esto empezó, el presidente, estamos hablando de la embestida contra la procuradora Gil Carbó, ¿no? Me parece que es claro que es un hecho de una gravedad institucional que rompe el techo de cristal, rompe las fronteras de la República Argentina. ¿Por qué digo esto? El jueves, esto lo hemos dicho por arriba, el jueves va a haber una reunión en la Ciudad de Buenos Aires. Van a venir todos los fiscales generales de Iberoamérica. ¿Cuál va a ser el eje? La embestida de Nicolás Maduro contra Luisa Ortega Díaz, la fiscal general. Que es la Gil Carbó de Venezuela. Exactamente. Y la embestida del presidente Macri contra Alejandra Gil Carbó y la embestida de Michel Temer contra Rodrigo Janot. Ahí están, ahí lo ven en pantalla, Luisa Ortega Díaz, a Nicolás Maduro, a Mauricio Macri y a Alejandra Gil Carbó. Y Rodrigo Janot, que es el Procurador General de la República Federativa del Brasil. Esto se origina en... Son varios los momentos en los cuales Macri agarró una inquinia personal con la Procuradora General, pero uno podría decir, y sin temor a equivocarse, que no es solamente Macri, que francamente el Grupo Clarín está disgustado con la Procuradora, que en el momento de la fusión entre Cablevisión y Multicanal, en los albores de los gobiernos de Néstor Carlos Kirchner, ella y José Esbatella, el ex titular de la UIF, también con causas judiciales, fueron los que se opusieron a esa fusión. Recordemos que ella se opone y en esa oposición perjudica a Clarín, si querés, o es un obstáculo para Clarín, pero también para Kirchner. También para Néstor Kirchner. Mira, acá te voy a decir algo interesante, que me parece muy importante lo que decís, la aclaración. Muchas veces a un sector, entre el que nosotros seguramente para esta gente que yo voy a mencionar estamos involucrados, que no veía con el mismo disgusto que veían, no sé, programas de aire muy conocidos, los gobiernos kirchneristas decían, no había críticas. No había las críticas que ese sector hacía. Pero las críticas eran, por ejemplo, yo recuerdo críticas tuyas muy fuertes a Guillermo Moreno, críticas nuestras a Sergio Berni y a María Cecilia Rodríguez en la cartera de seguridad, la política que hizo mucho tomada, y hay que decirlo, pero que se fue con un 30% de trabajadores no registrados. Es decir, las críticas iban orientadas hacia los colectivos, hacia las políticas que no llegaban a los colectivos de alta vulnerabilidad. El caso de Alejandra Gil Carbó, ella tiene... No sé si decirte cientos, decenas seguros de dictámenes en contra de la administración kirchnerista por el estado del servicio penitenciario, por ejemplo. Pero ¿cuál es el problema? A ningún periodista se le ocurre ir a ver los dictámenes, porque es que la verdad no te arruina una buena nota. Es decir, entonces, ¿qué es más fácil? decir, Gil Carbó es justicia legítima, Gil Carbó es kirchnerista, se tiene que ir. No corre la misma lógica para los que representan a la Asociación de Magistrados, una organización que era anti-kirchnerista y hoy es oficialista, o el Colegio Público de Abogados de la calle Montevideo. Para ellos no. Para ellos no, porque le hacen sistema al gobierno. Vamos a escuchar qué dijo Pablo Tonelli, que es una de las máximas espadas judiciales que tiene la administración de cambio. Te hago una bajadita nada Adelante, más, ¿no? Cuando vos pensás, ¿cómo van a hacer una reforma del sistema previsional? ¿Van a congelar las jubilaciones? ¿Van a cambiar los derechos laborales? ¿Van a sacar la indemnización? ¿Cómo van a hacer? Bueno, necesitas manejar a los jueces, necesitas manejar a los fiscales, necesitas apretar a legisladores o premiarlos, apretar a gobernadores o premiarlos, que pueden luego a su vez manejar al legislativo. Esta avanzada tiene que ver con eso. Si vos le querés subir al IVA a los alimentos, tenés que callar a las personas que te pueden causar problemas. Ese es el fondo, porque si no uno piensa, bueno, a mí, no sé, Gil Carbó. Bueno, Gil Carbó tiene que ver con el precio de la lechuga. Gil Carbó tiene que ver con... no te pueden congelar las jubilaciones si vos tenés una justicia independiente. Bueno, te digo una cosa, respecto a jubilaciones, el gobierno está vaciando la Unidad Fiscal de Seguridad Social, que comanda Gabriel de Bedia, dicho sea de paso. Digamos, pues estas son cuestiones que pasan, nosotros no advertimos y gravitan en el día a día. Escuchemos a Pablo Tonelli, que es una de las espadas judiciales que tiene la administración Cambiemos en la Cámara Baja, es consejero de la magistratura, después de ahí un pase de manos que se hizo el año pasado, en que se durmió el Frente para la Victoria, y a mi criterio ilegítimamente tiene Cambiemos hoy esa banca en el Consejo de la Magistratura, que hoy a la mañana habló de la posibilidad de remover a Alejandra Gil Carbó, a la procuradora, por decreto. Lo dijo directamente. Y después te voy a mostrar... Ya no es algo que sospechamos nosotros. Exacto. Después te voy a mostrar una perlita interesante y salió alguien a desautorizarlo del gobierno de Mauricio Macri. Vámonos a ver. El gobierno siempre expresó desde el primer momento la aspiración y el deseo
de que Gil Carbó deje de ser la Procuradora General de la Nación, así como uno respeta la institucionalidad, y si hay que hacerle juicio político a un juez, lo promovemos y tratamos de hacerlo. Son cosas absolutamente distintas, porque además son soluciones que están previstas institucionalmente, no son inventos que hace el gobierno. Así como está previsto que los jueces sean removidos mediante un procedimiento de enjuiciamiento, en el caso del procurador eso no está previsto, de modo que la remoción puede ser procedente por otra vía. O sea que vos de ninguna manera descartás la posibilidad de que en algún momento se utilice esa herramienta, la del decreto, para destituir a la procuradora. Sí, no lo descarto para nada. La parcialidad de Gil Carbó está evidentemente demostrada y probada en su desempeño, no en sus antecedentes. Gil Carbó se desempeña todos los días con enorme y evidente parcialidad. Bueno, digo, esto tenés que sumar todo, ¿no? La detención de Milagro Sala, que está pidiendo al mundo que la libere, la represión que vimos el otro día en la 9 de julio, que Horacio Berbisky te mostró cómo estaba arreglada, ¿sí? Cómo les pegaron a pesar de que se estaban yendo, ¿sí? El hecho de que estén tratando de sacar del Consejo de la Magistratura a la persona que está frenando que se carguen un montón de jueces, y ahora directamente lo dijo. Hoy es el día, hoy lo dijo, ya está. Si pasa... Si pasa, pasa. Si pasa, pasa. Bueno, Pablo Tonelli dijo esto. Ahora salieron dos figuras. Esto viene, le damos el crédito a Diego Iglesias, el colega que hizo la nota. Así es. Pero le vamos a dar crédito a otro colega, Diego Genud, que en la política online hace algunos meses le hizo una entrevista a Pablo Tonelli, en la que Pablo Tonelli le dijo, yo le sugerí al presidente que había que echar a la procuradora por decreto, y el presidente me dijo que no. Sí. Y hoy hubo un pase de comedia parecido, que a mí la sensación que me da es que es prueba y error. Es ver hasta dónde la sociedad o hasta dónde el sistema, entre los cuales está metido el periodismo y ciertos abogados constitucionalistas muy reconocidos y muy destacados, algunos que han sido amicus curiae de Clarín en la disputa por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pueden tolerar. Veamos qué dijo la doctora María Elisa Avelina Carrió, líder de la coalición cívica y precandidata a diputada nacional por Cambiemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Debe respetarse la Constitución, al margen de los adjetivos, aún ante delincuentes como Gil Carbó, a quien denunció desde su nominación. La doctora Carrió dice que debe respetarse la Constitución, que sacar a Gil Carbó por decreto es violar la Constitución. Iván, no, de ninguna manera es mi intención relativizar. Pero cuando vos estás insultando a la persona, ¿no? Cuando decís... Te entiendo perfectamente. Al fin y al cabo, digo, a los delincuentes, qué sé yo, ¿viste? Lo tirás a una cárcel, le das de comer la... Te entiendo perfectamente. Ya es una bajada, ¿no? ¿Por qué delincuente? ¿No? Sí, es para, obviamente... Digo, la próxima es, bueno, al fin era tan delincuente que la... Sin ese adjetivo, yo lo tomaría directamente. Bueno, Carrió dijo que no. Hay cosas que se han hecho igual. Lo había dicho ya. ¿No? Curio sin el adjetivo. Pero es cierto que lo de delincuente, bueno, uno también... Algo parecido pasó cuando por ahí en mi análisis del lenguaje, no sé, ¿viste? Cuando sacaron a Alejandro Banoli del Banco Central, que también estaba mal sacado. Sí. Que uno puede decir, bueno, política económica, pero bueno, pará. Si querés que te hable del gobierno pasado, se cargó a Rigi, a Rafeca, con lo de Vudú. Sí, que lo quiso cargar. No, lo que dice Darío es, este gobierno... No es que el otro gobierno era... No, claro. Lo que pasa es que hace todo junto. Exacto. Este va por todo. Este gobierno que decía, hablaba de la independencia del Banco Central en su momento, que tenía que tenerla con la Banco Central y lo demás... entró cargándose a Banoli. Entró y sacó, también mal sacado, digo, y pasó. Sí. Bueno, pero es lo que decís vos. Uno puede decir, y yo lo dije en su momento, así que lo debo sostener ahora, que para mí la figura del presidente del Banco Central tenía que tener una sintonía con el Poder Ejecutivo. Ahora, sin duda, si hay un puesto en la Argentina para la para la solidez institucional que tiene que tener una república, que no puede tener sintonía con el Poder Ejecutivo, es la Procuradora General. Perdón, Roberto, un dato porque me iba a olvidar de esto. Gil Carbó estuvo 6 horas respondiendo preguntas ante el 93% de los senadores que la votaron. Es decir, oficialismo y oposición votaron en ese momento la administración kirchnerista, el 93% votó a Alejandra Gil Carbó. No entró por la ventana, no entró por decreto. Así es. Digamos, se recorrieron todas las instancias institucionales correspondientes. Si vos sumás que en la Corte tenés 2 jueces que no tenían ningún problema en entrar por decreto. Después entrar por el Congreso, pero para mí ya son sospechosos y que además son 2 de los jueces que votaron el 2-1 para liberar a los genocidas. Una jueza que está con la soga acá porque tiene 75 años y le están perdonando que se jubile. Te querés cargar a la Procuradora General. Estás por tener mayoría en el Consejo de la Magistratura que permite echar jueces. Que tiene, perdón, la Procuradora tiene el rango institucional que tiene el presidente de la Corte. Del presidente de la Corte, claro. Ese es un dato también para destacar. Perfectamente. Quiere una reforma también de toda la justicia. Quiere una reforma te vas acercando peligrosamente a la suma
del orden público. Mira, todo. te voy a decir algo. De hecho, esto empezó con Justicia 2020, este proyecto que el Poder Ejecutivo le pidió a Germán Garabano que presentaron al Congreso, que lo que tenía era una reforma del Ministerio Público Fiscal que muchos constitucionalistas la tildaban de inconstitucional. Sí. Otros no, pero se da una disputa legal, institucional, si querés. Esto no sería institucional. No sería institucional para nada. Mira, hoy habló la doctora Alejandra Gil Carbó, habló en este canal, habló con Gustavo Silvestre. Vamos a escucharla y después les pido que se queden un minuto, porque después le vamos a mostrar una perlita. ¿Dónde pasa esto? ¿Dónde se está dando esta discusión en América Latina de un presidente, y las palabras son iguales, de un presidente que se quiere cargar por decreto a la Procuradora General de la Nación? Escuchemos a Gil Carbó. Procuradora, usted en las últimas horas ha dicho que el fiscal Tayano ha tenido brutales presiones para imputarla e iniciarle un proceso en su contra. ¿Se supone que el gobierno está detrás de estas imputaciones? Bueno, hay síntomas para interpretar. Yo, más que hacer una acusación directa, digamos que hay como una especie de historia, de un relato histórico que empieza en noviembre de 2015, cuando aún, sin ser presidente, todavía candidato, Macri decía que yo tenía que renunciar si él asumía la presidencia. Luego de eso, recibimos constantes amenazas durante todo este año y medio, desde poner la foto, amenazas en las redes sociales, amenazas a través de funcionarios. Hemos visto la foto de mi casa con la dirección, incitando un escrache, fotos de mis hijas con amenazas hacia ellas. En algún momento, en los inicios, un funcionario del Ministerio de Justicia nos dijo: váyanse que va a correr sangre. Y luego se ven otros actos concretos, objetivos y públicos, como el proyecto de ley orgánica del Ministerio Público, el primero, que le sacaba las principales facultades a la Procuradora para darle la gestión a 4 subprocuradores designados por el Poder Ejecutivo y sin estabilidad. Ese proyecto fracasó y se sigue con otro, en donde había una comisión bicameral que era pasada a ser el órgano de gobierno, el Ministerio Público, desconociendo la autonomía e independencia constitucional y además poniendo al Ministerio Público a los vaivenes de la política. Fracasado esto, se agita el juicio político, no hay causales, no hay votos, se crea la comisión bicameral, que yo pedí reiteradamente que se cree, porque es el órgano de control por excelencia, el Ministerio Público Fiscal, y era mi interés que se creara y que yo pueda contar a los legisladores lo que hacemos en el Ministerio Público. Pero ahí, digamos, los diputados y senadores del oficialismo inmediatamente se arma una gran campaña donde en muchísimos titulares se habla de concursos irregulares, designaciones a dedo, traslados irregulares. Hay una obsesión del gobierno contra usted. Sí, y déjeme decir que la justicia rechazó todo. Entonces ahora... Por eso, por las vías institucionales han rechazado todo. Esta causa. Y ahora el fiscal Tayano hoy la imputa de abuso de autoridad, coimas, tráfico de influencia y negociaciones incompatibles con la función pública. Bueno, excelente nota de Gustavo Silvestre en un momento... Sí, el hallazgo, el hecho periodístico del día, sin lugar a dudas. Ahora, ¿qué dice la procuradora acá? Dice, la justicia rechazó. Claro, cuando esta denuncia que fue anónima, para acá hay que decir interesante esto, la denuncia es anónima, la denuncia sobre la compra del edificio de la procuración es anónima. Decían que Gil Carbó había favorecido a su ex marido, con quien dicho sea de paso tiene una pésima relación, digo, es parte de la vida personal pero gravita en esta cuestión pública, a través de una sociedad y que favoreció al marido a través de esa sociedad para una comisión inmobiliaria. Esa sociedad se demostró que no existía, por ejemplo. Así como pasó, ¿te acordás con la denuncia de las cuentas de Nilda Garré y Máximo Carlos Kirchner en el exterior, que no existía ni el banco? Bueno, no existía. Aún así avanzó y me consta que el fiscal Eduardo Tayano, a quien uno podría... Sí, Comodoro Pi tiene esto, ¿viste? Que si un fiscal, la política en relación a Comodoro Pi tiene esto, si un fiscal imputa o procesa o le dicta el sobreseimiento en el juez
a alguien que te cae bien es un magistrado probo. Sí. Si te cae mal, Claro. es sospechado. Sí, sí. Bueno, también ha tenido sinsabores, ha tenido claroscuros, no es ni por asomo de los más alineados con lo que podemos llamar el sistema en Comodoro Pi. A mí me consta que sufrió muchísimas presiones por parte del Poder Ejecutivo. Uno diría el límite entre el Poder Ejecutivo y el Poder Económico, el sistema, lo que yo le llamo el círculo rojo, le llama el presidente. No sería el primero, ¿no? Y no sería el primero. Claro. Para avanzar con esto. ¿Por qué? Porque le daría una preparada de terreno al gobierno para el decreto. Es un recorrido judicial distinto. Claro. Hoy Germán Garabano salió a decir públicamente que el gobierno no está estudiando el decreto para sacar a la procuradora. Yo hablé con una fuente de Balcarce, con una terminal, y le digo, a ver, Tonelli dice esto, Sí, que es consejero de la magistratura. sí. Garabano, que es ministro de Justicia, dice esto. El presidente es la voz. ¿Cuál de los dos es la voz del presidente? Me dijeron, sin lugar a dudas, Germán Garabano. Con lo cual hoy estaría, uno podría decir, de ninguna manera descartado, pero salió a bajarle el tono al ministro de Justicia. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que el gobierno todo el tiempo, es lo que te decía antes, tensa y ve hasta dónde puede llegar a ver si este decreto, si es que efectivamente se hace, puede tener registro. Es que no es la nacional. primera vez que hay también que se contradicen y un poco es un juego mediático. Pero obviamente, obviamente. Y se como inventa- dice, instalan. a ver hasta dónde es una jugada peligrosísima. Guarda, así como lo de Milagro Sala está en todo el mundo, esto estaría en los Olvidá, diarios de no todo el tenga la mundo, menor- eso no tenga la menor duda. Olvídate de la seguridad jurídica, sos una empresa que te llevas bien con Macri, vas a andar bien, te llevas mal, te meten preso. Y te digo otra cosa, que hay que sacarse el sombrero en esto con Cambiemos. Se creó su propia oposición. Ahora, quien le maneja los registros de hasta dónde puede ir o no es un oficialista, que es Elisa Carrió, que lo viene haciendo desde hace un año. Tenemos un urgente. Sí, adelante, claro. Nicolás Munafó está en PepsiCo, ya ordenaron el desalojo, ¿sí? Inminente desalojo de los trabajadores que están ahí en PepsiCo. Vamos a ver, vale. Ahí está. Roberto, buenas noches. Aquí en la puerta de PepsiCo, donde se están reuniendo los trabajadores por este pedido de desalojo que habría hecho Andrea Rodríguez Mentasti, que es la jueza. Por eso han decidido aquí reunirse en la puerta de PepsiCo para hacer una asamblea y para ver los pasos a seguir y obviamente evitar que este desalojo se lleve adelante. Estamos con Camilo Mones. Camilo, buenas noches. Bueno, se van a quedar la noche aquí, como ya lo ven, este de junio. ¿Cuál es la idea? Y si llega a venir esta orden de desalojo. La idea es resistir esta orden de desalojo completamente ilegal, porque la empresa está en ilegalidad con el locao ofensivo que hizo. Vamos a resistir el desalojo al cual hacemos responsable al gobierno nacional, que es la que ordenó a la jueza hacer este desalojo en el marco de que hay un lockout ofensivo contra los trabajadores completamente ilegal. Hacemos responsable al gobierno de Macri, a la jueza y también a la gobernadora Vidal lo que nos pueda pasar acá adentro. Hay trabajadores más allá de los que están aquí en la puerta que están adentro de la fábrica. Claro, hay trabajadores, trabajadoras, hay chicas que han venido con sus hijas, estamos en la calle 600 familias, le vamos a defender los puestos de trabajo. Es una decisión política de una empresa que está importando productos de Chile, o sea que necesita esta plata para producir. Gracias. Bueno, allí escuchábamos entonces a Camilo Mones, que es uno de los delegados de la comisión interna de PepsiCo, y como ustedes recién veían, Roberto, también la gente aquí en la puerta de esta planta de Florida de PepsiCo, que recordemos el 20 de junio último cerró por decisión de la empresa porque supuestamente va a utilizar solamente la planta que está en Mar del Plata. La jueza Andrea Rodríguez Mentari es quien debe dar la orden entonces de desalojar o no esta planta. Hasta el momento hay 2 patrulleros en la esquina aquí de la policía bonaerense, pero no más que eso. Habrá que ver qué pasa en el transcurso de la madrugada. Es el temor de los trabajadores que aquí están, que durante la noche entonces vengan las fuerzas policiales a retirar a los trabajadores que están aquí dentro de esta planta que cerró hace aproximadamente un mes y que dejó a 600 personas en la calle. Muchas gracias, Nicolás. Digo, vamos a poner en contexto esto. Están yendo a desalojarlos y los trabajadores están diciendo vamos a resistir. Es decir, estamos ante peligro de violencia. Está el móvil de C5N ahí y se va a quedar todo el tiempo que sea necesario. Hay que cuidar a esos trabajadores. Son 600 familias que lo que hacen es la pava frita, toda esa línea de esta multinacional, que ahora se están importando de Chile
y por eso los echan. Una multinacional que ganó un dineral durante décadas en Argentina, que sigue ganando un dineral hoy en Argentina, que es multimillonaria en todo el mundo, que echó a 600 trabajadores y en este momento hay una orden para que desalojen la fábrica. Si nos guiamos por las decisiones que ha tomado el Ministerio de Seguridad y con la decisión de los trabajadores de quedarse, el peligro de que haya violencia es fuerte. Es toda la rueda, Roberto, ¿no? Sin la posibilidad del desalojo y demás, la negociación con los trabajadores es otra, estoy diciendo una obviedad, pero esto no se puede dar si no hay después un desalojo. Iván. Bueno, el cierre, ¿no? Juan Miguel Mateus, diputado de Primero Justicia, el partido de Enrique Capriles. ¿Querés ver qué dijo sobre la Procuradora General de la Nación en la Asamblea Nacional en Venezuela? A ver si te suena. A ver. Pero esta Asamblea Nacional tiene algo que decir. Esta Asamblea Nacional, en nombre del pueblo de Venezuela, tiene que recordarle algo a Nicolás Maduro y a Michael Moreno. Si se trata de una remoción, debe recordarse, colegas parlamentarios, que el único órgano competente para remover a la Fiscal General de la República y a los otros miembros del Poder Ciudadano es esta Asamblea Nacional, de acuerdo con el artículo 279 de la Constitución. Y no solo eso, no solo es que somos los únicos competentes para removerla, sino que esta Asamblea Nacional, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, es el único órgano competente para aprobar la Junta Médica y el dictamen de la supuesta Junta Médica que declare la insania mental. Nadie más puede hacerlo, colegas parlamentarios, y tenemos que reivindicar nuestras competencias. Bueno, por si no queda claro, la Asamblea Nacional es como el Congreso en la República Argentina. Un diputado opositor, que podría ser cualquiera, le está diciendo al presidente, allá es Nicolás Maduro, acá es Mauricio Macri, que el único órgano facultado para remover al fiscal general, a la Procuradora General, es a través de un juicio político del Congreso. Las similitudes, no queríamos ser Venezuela, institucionalmente, infelizmente está ocurriendo. En un minuto, Juana Morín, el manual que hizo Durán Barba, los consejos para los candidatos. Es muy fuerte, en serio. Lo que dice Durán Barba, la estrategia de Durán Barba para estas elecciones, está volando.